¿Qué es lo que hace que algunos hombres cristianos vivan una vida miserable, en pobreza, tristes y deprimidos, sin dinero para poder pagar la renta el mes que viene, y otros vivan una vida abundante, en la que parece que tienen todo resuelto? O sea, ¿qué diferencia a un cristiano que sigue esperando las promesas de Dios para su vida con otro que de verdad las está viviendo en su día a día? ¿Te has preguntado por qué parece que Dios bendice más a algunas personas, a algunos hombres cristianos, que a otros? Hoy te voy a demostrar 100% con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, por qué todavía no estás viviendo la vida que Dios te ha prometido en su palabra. Y te voy a explicar la diferencia entre un hombre inmaduro, un niño espiritual que no puede sostener las bendiciones de Dios para su vida, con un hombre que no solo vive las promesas de Cristo en su vida, sino que tiene el dominio propio para sostenerlas. ¿Y quién soy yo para poder explicarte todo esto? Pues yo soy Fernando, el esposo de Valeria Molero, que es una mentora de mujeres cristianas que les enseña cómo sanar y escoger a su esposo sabiamente y tiene ahora más de 100.000 seguidores en Instagram. Y sí, sé que todo esto no vale para nada, sino ante los ojos del mundo, ante los ojos de la gente. Pero la realidad es que por sus frutos lo conoceréis. Y la verdad, tanto mi vida como la de mi esposa están dando los frutos de vivir una vida plena y alineada al 100% con nuestro propósito en Cristo. Ahora, ¿cómo pasé de ser un cristiano frustrado, que no podía controlar sus impulsos sexuales, que literalmente estaba constantemente quebrando negocios y proyectos y que pecaba a diario de formas abominables a los ojos de Dios, a pesar de que conocía su palabra y lo que Él quería para mi vida? A ser un hombre que sostiene un matrimonio sólido sobre la roca, con dominio propio, un negocio estable y que vive la vida de sus sueños apenas a mis 32 años. Pues te voy a contar, y es que la realidad es que antes de saber cómo lo hice, tienes que entender cuál es el verdadero problema más profundo detrás de todo esto, porque literalmente va mucho más allá de lo que crees. A muchos cristianos nos han metido en la cabeza en las iglesias modernas que todo es por gracia. Todo es por gracia, bástate con mi gracia, solo mira a Jesús. Y ya, eso es lo único que necesitas. Y eso está muy bien. Pero el problema con esto es que mientras te bastas en la gracia, sigues pecando, sigues procrastinando, sigues teniendo lujuria, sigues teniendo rencor, sigues teniendo odio y viviendo una vida contraria a lo que Dios quiere para tu vida. Y todo esto termina creando vacíos cada vez más profundos en tu corazón. Te aleja cada vez más del propósito que Dios tiene para tu vida y ves cómo cada vez más esas promesas se alejan de ti, a pesar de que sigues esperando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios funciona con principios. A pesar de que te han dicho que no necesitas ser perfecto, que es completamente cierto, pero sí tienes que buscar esa excelencia como ser humano, como un hijo de Dios, trabajar para Dios, no para los hombres. Lo bueno es que no tienes que hacerlo con tus fuerzas, porque es el Espíritu Santo el que te da el poder para vivir una vida en santidad, 100% libre de todo pecado y alineada con su reino y su justicia. Hasta que tú no entiendas cuáles son esos principios por los que se rige el reino del cielo, hasta que tú no entiendas cuáles son esas leyes que tienes que seguir para poder vivir esas promesas que Dios tiene para ti, nunca vas a poder disfrutar de todas las bendiciones y promesas que el Señor tiene para tu vida. Por ejemplo, muchas personas hablan de Deuteronomio 28 y solo leen las bendiciones. Serás cabeza y no cola, prestarás a muchas naciones y jamás tendrás que pedir prestado. Ey, me encanta, son bendiciones brutales y son para ti. Pero resulta que después de las bendiciones aparecen las maldiciones para los que no siguen los principios, las leyes y los mandatos que Dios ha hecho. ¿Cuáles son esas maldiciones? Por ejemplo, tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus hijos y tus cosechas serán malditas. Tus crías, las crías de tus rebaños y las manadas serán malditas. ¿Te resuena que conoces a alguien en la iglesia viviendo una vida así? ¿Te suena que conoces a personas divorciadas, que sus hijos son un desastre, que parece que su vida es un desorden y que aunque estén todos los domingos en la iglesia sirviendo, siguen viviendo esta vida horrible? No, hermano, no es que Dios no los ame a ellos o que su voluntad es que ellos vivan una vida en miseria. El problema es que en su mayoría estas personas no están viviendo bajo los principios del cielo y creen que sirviendo en una iglesia los domingos va a cubrir que no hacen lo que Dios les ha mandado durante su semana. Por ello, el primer principio que debes conocer para poder dejar de ser un niño y convertirte en un hombre de Dios es dejar de interpretar la Biblia como tú quieres interpretarla.
Cuando escuchas ciegamente lo que dicen los pastores y no buscas entender a profundidad cuál es la verdadera voluntad detrás del texto escrito, estás actuando como un niño inmaduro en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Mira, te lo explico para que puedas entenderlo. La única forma de vivir una vida de reino sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo es cuando buscas entender lo que hay detrás de cada escritura, detrás de cada palabra escrita en la Biblia. Por ejemplo, muchas personas creen que hacer discípulos es ganar almas para Dios y que esa fue la comisión que Jesús nos dio, solo ganar almas para Dios. Pero la realidad es que hacer discípulos no es llenar la iglesia de gente. Cuando tú buscas las palabras en el lenguaje original, en el contexto y entiendes cómo lo entendían las personas que leían este texto en el primer siglo, hacer discípulos tiene que ver con enseñar a otras personas los principios, las leyes, los mandatos de Dios para que literalmente dejen de ser ellas mismas y empiecen a vivir una vida conforme a las enseñanzas y principios que enseñó Jesús. Un discípulo en esa época no era simplemente un estudiante, como lo conocemos ahora. Es una persona que literalmente dejaba su familia, dejaba su casa y dejaba su tierra para vivir al lado de su maestro. Entender a profundidad sus pensamientos, romper sus creencias pasadas e instalar las creencias de su maestro en su mente para vivir una vida en una forma más congruente a la vida que vivía el maestro. Y sí, parece que esto es lo que se enseña en la iglesia, pero en realidad, ¿cuántos hombres de Dios realmente conoces que viven así? Que realmente viven por fe, que realmente son líderes desde el amor, que realmente no persiguen las riquezas, sino que las riquezas los persiguen a ellos, que realmente viven las palabras de Jesús en su vida y todo es un sí y amén, en lugar de estar teniendo opiniones sobre lo que dice o sobre lo que no dice la Biblia. Pues la verdad es que yo conozco muy pocos. Creo que con una mano literalmente los puedo contar. Pero la realidad es que solo los hombres de Dios son los que dicen, Señor, haz tu voluntad en mi vida. No solo palabras, sino con acciones. Los hombres de Dios son los que dejan de interpretar la Biblia a su conveniencia y empiezan a vivir para poder buscar lo que dice la Biblia y cambiar su comportamiento conforme a ello, no solo entender lo que dice. Por eso es que también dejas de ser un niño cuando encuentras para qué fuiste creado y dejas tu vida entera para cumplir con ese propósito, que es el segundo punto que vamos a hablar hoy. Esto lo entendí cuando me di cuenta que mi vida literalmente era un desastre. Hacía dinero, pero no terminaba de vivir esa plenitud que sabía que Dios quería para mí. A veces me iba bien en los negocios, otras veces me iba mal. Nunca terminaba de encontrar a la mujer que fuera suficiente para mí y la vida literalmente era un desastre. Si no entiendes para qué fuiste creado y el problema es que Dios es el que sabe para lo que fuiste creado, por lo que es imperativo que tengas al Espíritu Santo en tu vida para poder vivir su propósito en ti. Y lo peor de todo es que es imposible ser exitoso en la vida si no entiendes cuál es tu propósito. Y te explico por qué. Mira, imagínate un fabricante de un carro, ¿vale? Imagínate el fabricante de Ford. Antes de fabricar el carro, el fabricante piensa, ¿para qué necesito crear este carro? Puede ser para llevar familias grandes, para grandes cantidades de personas, puede ser un carro deportivo, para llevar mercancía. Después de que decide el propósito de ese producto, es que empieza su proceso de diseño. Y su diseño tiene que estar 100% alineado con el propósito por el que fue creado. Luego empieza su fabricación y el producto debe tener las piezas específicas que el fabricante ha pensado para que cumpla con las funciones específicas del fabricante. Ahora, imaginémonos que el fabricante quería hacer una van para transportar familias y ayudar a mamás a llevar a sus hijos al fútbol. Si alguien compra esa van y le empieza a usar para hacer carreras en una pista, esa van está realmente siendo exitosa. Aunque sea la van más rápida, aunque sea la van que corre más que los deportivos, ¿crees que esa van está cumpliendo con su propósito, con el propósito que le puso su creador? Pues no. Solo el fabricante conoce el propósito por el que creó esa van. Y si no está siendo usada para lo que se creó, está mal funcionando, está teniendo un uso anormal, por lo que no está siendo realmente exitosa. Así es Dios.
Hasta que tú no encuentres tu propósito por lo que Dios te creó, será imposible que puedas convertirte en un hombre de Dios. Porque si no tienes dirección y no sabes quién eres ni para qué fuiste creado, será imposible cambiar tus hábitos diarios por lo que Dios quiere para ti. Por eso es que también dejas de ser un niño cuando tienes tu tiempo diario de intimidad con Dios, que es nuestro tercer punto de hoy. Y esto me recuerda el día que entendí que en realidad antes de ese año nunca había orado de verdad. Antes pensaba que oraba a diario, que tenía tiempos con Dios, que leía la Biblia, pero hasta que no me di cuenta que en realidad era dándole migajas de mi tiempo a Dios y que eso estaba evitando mi conexión más profunda con Él, no pude entender los beneficios de una verdadera relación con Dios. Hasta que yo no empecé como mínimo a orar 30 minutos al día y a leer la Biblia por otros 30 minutos al día, no pude darme cuenta lo alejada que estaba mi relación con Dios. Porque sí, lo mismo, volvemos a la iglesia, durante años me dijeron que orar simplemente era hablar con Dios, pero yo hablaba y hablaba con Dios y mi vida seguía siendo un desastre. Mis oraciones no eran contestadas. El problema es que si no aprendemos cómo orar bien, si no aprendemos cómo orar conforme a la forma en la que Dios quiere que oremos, si no entendemos para qué funcionan los tiempos de intimidad con Dios y la oración en verdad, es imposible vivir una vida plena como un hombre de Dios. Es imposible tener un matrimonio sano. Es imposible tener unos negocios sanos. Es imposible cuidar de tu cuerpo sabiamente. Es imposible porque no estás teniendo una conexión directa con tu fuente. Y te explico, porque me encanta la analogía del carro Ford. Mira, si te das cuenta, el carro Ford ha sido creado para trabajar por medio de gasolina, que es su principal fuente de energía. Su fabricante puso unas instrucciones en las que la gasolina sería la única fuente de energía de este carro. Si tú no le echas gasolina a ese carro, o si intentas echarle leche, o si intentas echarle un jugo de naranja, pues ese carro no va a funcionar. Por más que tú saltes, que grites, que ores por él, que ores en lenguas, ese carro no va a avanzar porque tiene una ley o un principio que dice que si tú no le echas gasolina, ese carro no va a arrancar. Y así nos creó Dios. Él nos puso una ley en la que si no estamos conectados con nuestra fuente de energía, que es Él, será imposible que tengamos una vida plena y abundante. Así, si tú no ayunas, si no lees la Biblia a diario, si no buscas tener un tiempo de intimidad de oración a diario con Dios y no aprendes tampoco cómo hacerlo, será imposible que te conviertas en un hombre de Dios, que puede no solo sostener una vida plena y abundante, sino una familia sana, un matrimonio basado sobre la roca y hacer los negocios del Padre. ¿Por qué? Porque todo está basado en tus fuerzas, no en las fuerzas de tu fuente, el que te creó, tu fabricante, tu fuente de energía. ¿Y a qué te termina llevando todo esto de tener una relación diaria con Dios? Pues lo primero es que dejas de ser un niño porque empiezas a rendir tus deseos carnales a los deseos de Dios para tu vida, es decir, hacia sus propósitos. Ese es nuestro cuarto punto de hoy. Si tú te mantienes fornicando, es decir, teniendo relaciones fuera del matrimonio, viendo no por, masturbándote, viendo con lujuria a las mujeres, es porque estás atado a lo que tu carne quiere. Y la única forma de soltarlo es conectando con tu fuente. Dios te mandó a dominar sobre la tierra. En Génesis nos dice que fuimos creados para reinar, sojuzgar, dominar sobre todo lo creado. Si tu carne te domina es porque no estás conectado con la fuente. Esto lo entendí cuando me di cuenta que para vivir esa vida plena que Dios tenía para mí, esa vida de dominio, esa vida en donde puedo ser libre del temor a que no haya provisión, porque sé que siempre la hará, esa vida donde a pesar de las circunstancias puedo estar lleno de gozo, porque estoy seguro de que Dios siempre me respalda, tenía que dejar lo que mi carne quería a un lado. El mayor problema del mundo es que no tienen al Espíritu Santo. Por ello es que están atados a todo lo que sienten sus carnes, sus cinco sentidos, y se sienten adictos al odio, al rencor, a la lujuria, a todas las porquerías que el pecado ofrece, que literalmente no traen más que vacío. Pero el mayor problema que tienen los hijos de Dios es que ya tienen al Espíritu Santo en su vida, es que no han tomado la decisión de dejar todos esos deseos carnales atrás.
Hasta que tú no tomes la decisión de dejar todos esos deseos atrás, nunca podrás conectar con tu propósito, ni podrás vivir esa vida plena, llena de paz y abundancia que Dios quiere para ti. Y tú me puedes decir, no, Fernando, pero es que yo he vivido la plenitud aun cuando he estado haciendo las cosas mal, bla, 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 bla. Y la cuestión es que aunque estés sintiendo de vez en cuando la presencia de Dios en tu vida, eso no significa que Él no te esté llamando a ser libre de todos esos deseos carnales. Si tú no te liberas de esos deseos, no solo destruirás tu vida, dañarás la vida de todos los que están a tu alrededor, tus hijos, tu esposa, tu familia, tus negocios. Tarde o temprano, el hombre que vive bajo sus deseos carnales, que es esclavo de todo lo que su carne le pide, terminará sufriendo las consecuencias y nunca las consecuencias son buenas. Por eso es que para vivir una vida plena y abundante y de verdad disfrutar el reino que Dios quiere para ti y que puedas reinar sobre todas las circunstancias, debes dejar de pecar, que es nuestro último punto de hoy. Y esto lo digo con mucha autoridad. El hombre que no deja de pecar y vivir bajo el dominio del pecado en su vida, nunca podrá vivir su propósito de vida, ni mucho menos convertirse en un hombre de Dios, preparado para sostener las verdaderas bendiciones del Padre. Dios quiere bendecirte, de eso no tengas duda. El problema es que si tú no sigues sus leyes, si tú no sigues sus principios, si tú no sigues lo que Él ya te ha dejado escrito en la palabra, que es lo que tienes que hacer, nunca podrás vivir una vida plena y abundante. Hombres, la vida que sueñan, la plenitud que buscan, la paz, la abundancia financiera, la familia feliz, el cuerpo sano que estás buscando, está detrás de una vida libre de pecado. El pecado es como un bloqueo que no te permitirá nunca vivir a plenitud la vida que Dios quiere para ti. Es muy sencillo. Volvemos al ejemplo del carro Ford. El carro Ford está fabricado para funcionar en cierto tipo de ambientes. Si ese carro lo ponen a intentar prenderse bajo el agua, no funcionará, porque el fabricante lo creó con unos principios que necesitan que ese carro esté fuera del agua para ser encendido. De igual forma, Dios nos creó. El Señor nos creó con unos principios que si no los seguimos y solo vivimos bajo la gracia, como te han enseñado, nunca podremos vivir la vida que Dios tiene realmente para nosotros. La entrada para el reino es angosta. En la palabra Jesús nos dijo, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No busques riquezas, busca el reino. Busca vivir alineado con los principios de Dios. Busca ser un hombre de Dios y literalmente todas las bendiciones por las que el mundo se pelea, por las que el mundo mata y roba, a ti te perseguirán. Es una promesa para tu vida. Y si quieres aprender cómo ser un hombre de Dios, dominar el pecado y entender cómo no solo conquistar a la esposa cristiana de tus sueños, sino convertirte en un hombre altamente atractivo para ella por medio de la renovación mental bíblica, dale clic al link que tienes en la descripción de este video y agenda una sesión de admisión para la Academia del Rey David. Que Dios te bendiga, que abra tus ojos espirituales y que te quite el velo de tus ojos y te muestre la verdad de su palabra.